Hoy vamos a comprender perfectamente por qué triunfó el cristianismo de Pablo sobre otros que surgieron mucho antes, sobre todo el de la familia de Jesús. Los ebionitas, el cristianismo que surgió allá en Jerusalén, lo vamos a comprender fácilmente. Claro, si estamos estudiando, porque aquí estudiamos, no nos adoctrinamos. Para eso tenemos infinidad de predicadores que se llaman apóstoles o X. Un saludo antes que nada a Santa Fe, Argentina, Bellas Flores, a Brasil, Monterrey, Frank, Santa Fe, Argentina, Buenos Aires, Querétaro, República Dominicana, Colombia, Valle del Cauca, Buenos Aires, Chile, Iztapalapa, Ciudad de México, Honduras, Valle del Cauca, nuevamente nos escriben de ahí, y a otros muchos. También aquellos que escriben para insultar, agredir, no importa. No pueden argumentar nada, no pueden debatir nada, no pueden atacar ninguna de las ideas que exponemos aquí y recurren al insulto. Podría eliminar sus videos, pero ¿para qué darles tanta importancia? Hay que sigan. Si alguien les da like, si alguien debate con ellos, está bien, todo ayuda a la página, cualquier movimiento. Repito, vamos a entender ahora por qué triunfó el cristianismo de Pablo sobre los otros que surgieron antes. Y vamos a entender también por qué la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia, ordenó quemarla junto con los que la leían. Y vamos a entender por qué Pablo dice, escribe, que Dios eligió lo más vil y despreciable del mundo. Es fácil de entender, solo pongámonos analíticos, razonemos en todo, comprobemos todo que esté realmente escrito. Y en realidad está escrito en la Biblia. ¿Cómo es posible que tantos historiadores le den vuelta a estos temas solo por vender libros? Repasemos esto. Del 26 al 36 después de Cristo, en tiempos de Poncio Pilato en Judea, gobernando Judea, ¿qué ocurría en Roma con los judíos? Viajemos en la historia para poder comprender el pensamiento judío de esa época. Y lógico, el pensamiento de todo el imperio romano. ¿Qué ocurría en Roma? Sobre todo la ciudad de Roma, en tiempos de que gobernó Poncio Pilato Judea, y obvio en tiempos que se presume la actividad de Jesús el histórico, en la tierra. La primera expulsión de judíos de que tenemos memoria de parte de Roma, repito, la ciudad de Roma, la primera expulsión de judíos, fueron expulsados por estafadores. Eran judíos mesiánicos, esos que prometían infinidad de cosas, vidas eternas y todo. Se decían grandes oradores y maestros de la ley de Moisés. Pero lo interesante, en este lapso del 26 a 36 después de Cristo, cuando nos narra el libro 18, Antigüedades Judaicas, Flavio Josefo, lo podemos descargar, lo podemos escuchar, audiolibro. Si lo podemos comprar en físico, es mucho mejor, de verdad. Háganle caso a un abuelito. No perdamos esa costumbre de tomar un libro y disfrutarlo, leerlo, quedarnos con una idea, con un pendiente y volver a él. Porque lo interesante de este tema que estoy tratando aquí es, como lo vimos en el video anterior, 226, cuando Jesús aparece en la historia, cuando Flavio Josefo habla de Jesús de la historia, testimonio flaviano que se le conoce,
aparece ese Jesús que él menciona en una revuelta judía. Una revuelta judía. Un ataque en el templo por el pago de impuestos y sobre todo porque Poncio Pilato había tomado dinero del templo para invertir haciendo una obra para el pueblo judío. Le quitó a los sacerdotes, los afectó a los sacerdotes. Y siempre son los poderosos los más afectados y a la vez los que más ganan cuando hay guerras. Hoy lo vemos con la guerra de Israel, lo he repetido. Estados Unidos les da armas para que aplasten a Gaza y Estados Unidos, a la hora que quiere para la guerra, ya no le surte armamento, explosivos para que siga destruyendo esa nación y ahora se lanza a reconstruirla, invertir nuevamente en Gaza y obvio hacer la suya. Ya lo declaró el presidente, lo acaba de declarar el día de hoy, Donald Trump. La guerra siempre ha sido un negocio, hay que ver de parte de quién, a quienes afecta y a quienes beneficia. Repito, aparece Jesús de Flavio Josefo después de un ataque al templo, después de esa revuelta de judíos contra Poncio Pilato. No especifica en qué año, pero en el contexto nos aparecen estos eventos. Curiosamente, no todos los líderes mesiánicos de esa revuelta en que cita a Jesús, un sofista, no todos murieron, no todos fueron atrapados, algunos huyeron. ¿A dónde? La mayoría huía precisamente a Roma o a otras ciudades de Asia. Y aquí, curiosamente, en esa época son expulsados de la ciudad por estafadores unos judíos mesiánicos que llegaron ahí, a Roma. Judíos mesiánicos que huían de una revuelta en Judea hacia Roma. El líder sedicioso se decía ser intérprete de la ley de Moisés, con 3 mesiánicos más, cristianos le llamaban ellos, los conocían así, los cristiani. Estafaron a una rica conversa romana de nombre Fulvia. Grandes cantidades de oro y púrpura supuestamente para el templo de Jerusalén le quitaron a esta mujer. Se dio cuenta que era una estafa. Su esposo, poderoso comerciante, rico romano, acudió al emperador Tiberio. No cualquier zarigüeya podía acudir a Tiberio, solo gente poderosa. Y en este caso estos estafadores judíos se toparon con hueso. Fueron denunciados ante Tiberio y ante la denuncia del esposo de Fulvia, que se llamaba Saturnino, ahí viene bien desglosado todo en el libro, podemos escucharlo. Expulsó a todos los judíos residentes de la ciudad de Roma. Hay un punto. Los cónsules militares de muy alto rango seleccionaron 4,000 judíos de todos los que habitaban en Roma, seleccionaron a 4,000 que aceptaron ser enviados como soldados a la isla de Cerdeña. 4,000 jóvenes aceptaron. ¿Y qué ocurrió con los que no quisieron ir a la guerra? Que por eso se habían vuelto cristianos, para no luchar ni con un bando ni en otro. Fueron torturados los que no aceptaron servir en el ejército romano. Estos fueron expulsados de la ciudad de Roma, expulsados sobre todo mujeres y niños, todos, vámonos, de la ciudad de Roma a otra parte del imperio, obvio, o fuera, no importa, donde quisieran irse. Algunos fueron esclavizados, vendidos como esclavos, por no servir en el ejército romano. Y es que esa es la clave, por eso se crean infinidad de religiones, incluso en épocas actuales. Cuando estudiamos a los adventistas, tengo amistades en ellos, familiares entre ellos. Muchos entran a estas sectas y fueron creadas estas sectas, también testigos de Jehová, para no ir a la guerra. Para no ir a la guerra, no servir en el ejército. Vemos un pasaje en este libro
Una historia resumida de los adventistas del séptimo día. Página 68. La lucha por abstenerse de combatir. Dice, un segundo aspecto del estilo de vida que confrontó la organización recientemente organizada incumbía al servicio militar. Todos nuestros familiares, yo lo veo en mi familia, en conocidos, en amistades, todos tenemos el sueño americano, queremos irnos a Estados Unidos. Pero que nuestro sueño no se convierta en pesadilla, las pesadillas también son sueños, recordemos. Cuando nos toca que ya siendo ciudadanos, nos enlistan para ir a la guerra, Estados Unidos siempre está en guerra, o nombran a nuestros hijos para ir a la guerra, ahí nos sale lo latino, lo mexicano. No, espérate, bromas, pero no pesadas. Yo vine para vivir el sueño americano, no la pesadilla de la guerra. Mis hijos tampoco. Y acudimos a la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos. Acudimos a la religión, invocamos la religión y nos vamos a una secta que en grupo nos defienda, porque para eso fueron creadas las religiones. Y aquí lo vamos a ver que el mismo cristianismo ni siquiera creían en Dios. La religión es una forma de sobrevivir en este mundo, de gobernar a unos y de sobrevivir otros, los listos, aprovechando las mismas leyes que imponen las naciones. Pues aquí, repito, voy a leer esto bien y ya sin pausas. Una disculpa. Un segundo aspecto del estilo de vida que confrontó la organización recientemente organizada incumbía el servicio militar. La guerra estadounidense, más sangrienta comenzó en 1861 y continuó cuando años más se presentaban dos interrogantes. ¿Debían los adventistas servir en la milicia? Si la respuesta a la pregunta era sí, entonces debían portar armas y matar a otros seres humanos. Jaime White abordó el explosivo tema el 12 de agosto de 1862 en la Review. El problema, según él veía, era que los requerimientos de la guerra no estaban en armonía con los 10 mandamientos. Ahora sí, los 10 mandamientos. El cuarto precepto de la ley dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el sexto dice, no matarás. ¿En qué año se abordó y se tocó este tema y se imprimió? 12 de agosto de 1862. Un tema que ya había sido superado por los macabeos, por el gobierno asmoneo en la Judea, cientos de años antes de Cristo, hace 2200 años. Pero se invocan todos estos temas cuando te tocan las fibras sentimentales, cuando te afecta a ti mismo que te quieran mandar a la guerra. No, yo soy cristiano, no puedo matar, la Biblia me lo prohíbe. No, yo soy adventista, el sábado no debo matar a nadie. Los asmoneos resolvieron ese tema. Resolvieron matar, luchar por sobrevivir. Los días sábados tenían que sobrevivir. Y estos señores también. Cuando somos obligados por el gobierno no nos queda más que poner nuestra bandera a media asta en nuestras casas para invocar que el tío Sam y el Espíritu Divino nos devuelvan a nuestros hijos de la guerra. Lo más difícil no es verse involucrado en una guerra y matar a alguien. Lo más difícil es asesinar. Cuando por cuenta propia. Por eso debemos estudiar los leguleyos, al menos el espíritu de las leyes. Cuando un juez va a dictar sentencia, hasta dónde llegó la intención de este criminal, que eso lo vemos en todos estos juicios que estamos analizando. ¿Cuál era realmente la intención de estos sediciosos que fueron juzgados y crucificados? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué tan adoctrinados estaban?
fueron arrastrados o eran líderes. Bien, analicemos ahora cuáles eran las creencias del Imperio Romano, lo que creían la mayoría hace 2000 años, acerca de las mujeres que se embarazaban de los dioses. Bueno, de hecho hoy, 2000 años después, y con tanta tecnología y tanta ciencia que tenemos a nuestra disposición, seguimos creyendo lo mismo sin que ya nadie nos obligue a nada. Ya son muchos comerciales, ¿no? Mejor vamos directamente al tema. En el tiempo del emperador Tiberio y Poncio Pilatos gobernando en Judea, hace 2000 años, repito, la mayoría de habitantes del Imperio Romano y en todas las creencias religiosas, el pueblo aceptaba que las mujeres se podían embarazar de los dioses. En todas las creencias religiosas de esa época y de ahora también. Y los maridos, al igual que el bíblico Manoa, el padre putativo de Sansón, pues los maridos felices de que su mujer se embarazara de un dios, de que en el templo le hicieran el milagro. Hoy se le llama impotencia y la ciencia te lo demuestra, pero ir a que te diagnostiquen es difícil, se requiere mucho valor. Felices si un dios las embarazaba en un templo. Milagro, milagro. El mismo historiador Flavio Josefo relata lo ocurrido en el templo de Isis, en Roma. Aquí hay que analizar lo que pensaba el pueblo, pero también cuál era el criterio, la capacidad analítica de los emperadores, en este caso Tiberio. No todos creían en tonterías, no todos. Pues bien, el cuento está bien detallado, repito, en el libro de Flavio Josefo, pero aquí un pequeño resumen. Una bella mujer romana, Paulina, casada con un hombre muy importante, Saturnino, porque solo los ricos tienen acceso a la justicia de un emperador, digamos. Pues bien, tenía un pretendiente, a pesar de estar casada, tenía un pretendiente también obvio de muy rica y poderosa familia. Se llamaba Decio Mundo este muchacho. Decio Mundo llegó a ofrecer 200,000 dracmas a Paulina por una noche, pero fue rechazado. Una liberta de la familia de Decio Mundo y amiga de los sacerdotes del templo de Isis se ofreció como intermediaria. Conocedora de la fe de Paulina en la religión de las bobaliconas y de la inmoralidad de los sacerdotes, a los que ofreció 50,000 dracmas. Oye, todos tenían que ganar. Si convencían a Paulina para que se acostara con un dios. Obvio iba a ser este muchacho que la pretendía y que iba a pagar el dinero. Pero eso solo lo iban a saber los sacerdotes, para eso inventaron la confesión. Los corruptos sacerdotes conocían la devoción de Paulina por el dios Anubis. Recordemos, la confesión de los pecados obra milagros. Es un truco muy propio de ritos romanos. La Iglesia Católica, las sectas también lo practican. La comadre te saca la información y va y se la pasa al pastor. Por eso se debe cuidar a los niños de las mujeres que se la pasan en los templos. Es común que sean alcahuetas de los sacerdotes y pastores. Debemos cuidar a nuestros hijos. Y estoy preparando un tema acerca de la pederastia. Pues bien, el sumo sacerdote del templo de Isis, en calidad de mensajero del dios Anubis, comunicó a Paulina que había hallado gracia a los ojos del dios. Pero le dejaba a ella elegir si aceptaba pasar la noche con él en el templo. No le prometió ningún castigo si no aceptaba. Libre albedrío, todos los dioses, buena onda. Paulina aceptó, obvio, y le comunicó a su esposo y a su familia la gracia obtenida y que ella aceptaba el favor del dios Anubis sin presión alguna.
No todos le creyeron, pero no podían oponerse a los deseos o designios divinos, unos apetitos celestiales. Concertada la cita con los sacerdotes, pues los dioses habitan en los templos, Paulina fue poseída por Decio Mundo en la oscuridad del templo. Todo era perfecto, todo resultó muy bien. Y a mucho menor precio, la cita amorosa para el que iba a pagar, para Decio Mundo. Pero boca que no tuviera el ser humano, él mismo se traicionó. Al burlarse de Paulina, que le había salido más barata, que a fin había accedido a sus escarceos amorosos, y ante esta humillación, ella fue ante su esposo y se quejó. El esposo ante la familia se quejó, y la familia poderosa se quejó ante el emperador Tiberio. ¿Y por qué este chisme familiar se convirtió en historia? Porque afectó a toda una comunidad por la decisión de Tiberio. ¿Qué hizo Tiberio? Como no creía en tonterías de dioses y diosas, el emperador Tiberio crucificó a los sacerdotes y arrojó la imagen, la estatua, la imagen de Isis al río Tíber. Y gracias a eso nosotros conocemos esta novela. Bueno, como ya vimos las acciones de los judíos mesiánicos, estafadores en Roma, ya vimos las creencias de los romanos y las mujeres embarazadas por dioses. Ellas lo creían, oh Dios mío. Recordemos que en el video 126 estudiamos o analizamos cuándo aparece Jesús en la historia. Precisamente después de un ataque en el templo, de una revuelta. Después de esa revuelta nos vienen todos estos hechos concatenados. Es en ese tiempo. Por eso sí se cree que Flavio Josefo hable de un sí existente sofista llamado Jesús. Como hubo muchos Jesús en esa época, en los mismos libros de Flavio Josefo, habla de muchos. De ellos, cada uno en diferente función. Pues bien, ahora veamos cómo los samaritanos seguían también a profetas locos y fueron masacrados por Poncio Pilatos, que no era nada tierno como nos lo presenta la iglesia, que en algunas partes me parece que hasta lo convierten y lo adoran como un santo. Pues este matón, según el relato de Flavio Josefo, dice que incitados por uno de esos mentirosos, los siguieron por miles, a él sí lo siguieron por miles, al monte Gerizim, sagrado para los samaritanos, pues ahí tenía un templo Yahvé también. Yahvé tuvo varios templos, no nada más en Jerusalén, era riquillo. En el monte Gerizim moraba el dios judío y samaritano. Pues bien, este profeta les prometió que iba a sacar de la tierra los vasos sagrados enterrados por Moisés. Cualquiera que conozca, es tedioso, horrible leer el libro de los Mormones. Yo sí lo leí porque se me ocurrió comprarlo y de castigo, pues lo leí. Dice tanta tontera, de verdad. Pero bueno, este profeta les pidió que fueran armados y con sus pertenencias. El pueblo tomó las armas y los siguió a la ciudad de Tiratana, y ahí se agregaron más para subir con ellos al monte. Fueron miles. Poncio Pilatos los sometió con su caballería e infantería, ejecutando a muchos. Otros lograron huir. Algunos fueron hechos prisioneros, vendidos como esclavos. Todos los profetas, incluso los modernos, podemos ver lo que han ocasionado varias sectas religiosas, siempre almacenan armas. Porque llega un momento en que ya no puedes someter a las personas con tus mentiras, con tus cuentos, con tu labia. Y entonces hay que empezar a asesinarlos. Siempre
todos los profetas y líderes religiosos de la historia van a estar armados y van a tener un ejército a sus órdenes. Pues bien, ante la brutalidad ejercida por Pilatos, el Senado samaritano presentó una queja ante Vitelio, que era gobernador de Siria. Vitelio envió a Pilato a Roma para juicio. Esto fue en el año 37 después de Cristo. Poncio Pilatos fue enviado a Roma para ser sometido a un juicio por su brutalidad. Vitelio, de paso por Jerusalén, designó a un nuevo sumo sacerdote y les devolvió sus ropas que desde tiempos de Herodes se guardaban en la Torre Antonia. Los sumos sacerdotes no eran dueños ni de sus enaguas ni de su ropa con la que ejercían u oficiaban. A nosotros nos hacen creer que tienen un gran poder, nos hacen creer que era sagrada su presencia. Herodes designó como sumos sacerdotes a 2 de sus cuñados. Uno de ellos de solo 17 años, y para salvarlo de la lujuria de Marco Antonio. Por cierto, este sumo sacerdote era Asmoneo, hermano de la esposa de Herodes, Mariamna. Son cuentos los que nos han inculcado, pero gracias a la historia que hoy disponemos, podemos desmentir todo esto. Pero prepárense si han llegado hasta aquí conmigo. Lo que sigue sí es brutal. Todo lo anterior ocurrió en el tiempo en que Jesús fue arrestado y ejecutado. ¿Y los apóstoles existieron? ¿Realmente existieron? Según la Biblia, Jesús fue ejecutado junto a 2 sediciosos, en medio de ellos. Según el Evangelio de Lucas, fue ejecutado con otros 2 sediciosos, así dice en griego, con otros 2 sediciosos. También según la Biblia todos huyeron, todos los llamados apóstoles, todos los que estaban con él cuando fue atrapado, huyeron. Recordemos al niño desnudo. De que todos sus apóstoles huyeran, lo vemos en Mateo 26:56 y lo vemos en Marcos 14:50, y debe haber otros pasajes, son los que yo encontré y dije con 2 testigos basta, dicen los predicadores. Según la Biblia también, Pedro presenció el arresto, el interrogatorio y los golpes, la bofetada que le dieron a Jesús. Y cuando le preguntan por él, Pedro lo niega, lo vuelve a negar con juramento y por último lo maldice y huye también. Todos sus apóstoles, todos sus seguidores huyeron. Entonces, ¿de cuáles apóstoles hablan los padres de la iglesia? Y tanto predicador que anda por ahí. Los soldados lo habían identificado a Pedro. Primero lo identificó una mujer. Dijo, yo te vi con ellos. Él lo negó. Después fue identificado por los soldados por su forma de hablar. Era Galileo. Todos ellos eran galileos. Y le dicen, hablas como ellos. Tú eres uno de ellos. Galileos eran los que estaban ahí para ser crucificados. Un acento diferente al judío. Lo leemos donde Marcos 14:71. Otro discípulo de Jesús era conocido de Caifás o de Anás o de los dos, porque él fue un seguidor de él, un apóstol de Jesús. Era conocido del sumo sacerdote, dice ahí, y fue el que le permitió que entrara Pedro a presenciar los insultos y la ignominia y el interrogatorio de Jesús. La teología apostólica está basada únicamente en un libro de la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Habla ahí como si fuera historia, pero Hechos de los Apóstoles es totalmente absurdo y contradictorio. Aparecen citas de milagros tan exagerados como el de que Pedro con su sola sombra sanaba lo mismo endemoniados, leprosos, tullidos. Y lo más increíble, en el templo
de donde había huido para que no lo conocieran y lo mataran. Ninguno de ellos, ningún sedicioso de ellos, ningún seguidor real de Jesús hubiera podido acercarse siquiera al templo donde fue identificado y por ende crucificado. Pues este hombre podía incluso resucitar muertos. Aunque ahí el pasaje donde Pedro resucita a una mujer es realmente morboso. Morboso sobre todo si ya fuimos contaminados leyendo la forma en que resucitaban a los muertos tanto Elías como Eliseo. Se acostaban sobre los niños que iban a resucitar, su boca sobre la boca del niño, su mano entrelazada con el niño, su cuerpo sobre el cuerpo del niño. Un acto realmente morboso, pues más morboso es el de Pedro, porque cuando resucita a Tabita, o Dorcas en griego, dice que se la bañaron, la recostaron en la cama y lo dejaron solo con ella. Cielos. Por eso no debemos leer la Biblia. Tampoco la quemen si ya se los regaló alguien. Pues bien, ¿de dónde se originaban sus poderes, los poderes de Pedro? ¿De dónde salía? ¿De dónde surgía tanto poder? Si él mismo no podía ingresar al reino de los cielos, el Espíritu Santo debió haberlo mochado y maldecido. ¿Por qué? Él no podía ni iba a ingresar al reino de los cielos por haber negado, renegado y maldecido a Jesús. En Mateo 10:33 dice literalmente, pues la Biblia no juega, ¿o sí? Cualquiera que me niegue ante los hombres, yo mismo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Pedrito no podía entrar a los cielos, no puede, por más que ande penando por ahí su almita. Este que maldijo a Jesús recibió de él, presumiblemente, las llaves de los cielos. El que lo maldijo recibe las llaves de los cielos. En Mateo 16:19 dice, lo que ates en la tierra, atado quedará en los cielos. Lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Por eso el Papa es infalible, según él. Y por eso un Papa manda a una persona a la hoguera y por ende al infierno, como Juana de Arco. Y otro Papa, al ver la fama que tiene esta mujer y que el pueblo la adora, la saca del infierno y la convierte en santa. Qué bonito, es bella la religión. Pues bien, ¿qué podía enseñar este prófugo de Jesús y de la justicia del templo? ¿Qué podía enseñar este tipo? Pues fácil, está en la Biblia. Que podían comer todo tipo de animales y reptiles, aves, incluso lagartijas, de lagartija para arriba lo que pudieran comer, tlacuaches, zarigüeya, iguanas. Lo vemos en Hechos 10, del 10 al 15. Y todavía cuando Dios se le presenta y le dice, come, él se opone porque es tan santo que al mismo Dios le reniega. Se opone a Dios porque él no comía porquerías, no comía cosas impuras. Pero Dios lo regaña. Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Y con este cuento se fue a vivir con y de los gentiles. Bello. Este cínico se pelea con Pablo y en el pleito se llaman hipócritas. Pablo le grita hipócrita. Veamos el relato en la Biblia, eso está en la Biblia. Pues cuando llegó con ellos Santiago, el hermano de Jesús, que ese sí radicaba en el área de Jerusalén, y va y los visita, entonces ya vivían en el Imperio Romano. Santiago era líder de los ebionitas, a los que Pablo y Pedro le llaman los de la circuncisión. Los de la circuncisión. Jesús también era de los de la circuncisión. Eso predicaban ellos. Estos ya predican cosas diferentes. Come lo que quieras. Tienes hambre, come lo que quieras, no importa. Está en la Biblia.
Solo hay que leerlo, porque de esto nadie habla, tenemos que leerlo nosotros. Y dice Pablo que le llamó hipócrita porque cuando llegaban los de la circuncisión y sobre todo el hermano de Jesús, pretendía ser como ellos y se apartaba de Pablo, que ese sí le entraba todo tipo de moles y que le ofrecieran. Y vemos el relato en Gálatas 2, del 11 al 14, pero leamos todo el libro de Gálatas, que nos lleva 15 minutos. Pues bien, Pablo, otro hacedor de milagros, que al igual que Pedro resucitó también a un hombre que se había fracturado, todo despedazado, se cayó de un segundo piso, lo armó, le dio el soplo de vida. Pablo era poderosísimo. Todos resucitaban muertos, qué bonito. Pablo no conoció a Jesús, pero dijo que después de perseguir a la secta de Juan y Jesús, el camino, la secta del camino, hombres y mujeres arrastraba a la cárcel o a la muerte, lo dice él, un asesino según sus propias palabras. Pues supuestamente este fulano vio una luz y escuchó una voz y se puso a vivir predicando todo lo contrario a lo que a la prédica de Jesús en los evangelios. El evangelio de Pablo es totalmente contrario a lo que aparece que según esto decía Jesús y que está plasmado en los 4 evangelios que tenemos y en cientos de otros que podemos leer, que no reconoció la iglesia, no lo han adoptado, ninguna de las iglesias los ha reconocido. Pues bien, por eso Pablo maldice a los evangelios diferentes, siendo válido solo el suyo. En Gálatas 1:15 dice ser un predestinado. Fui apartado desde el vientre de mi madre. ¿Para qué? Para ser un asesino que arrastraba a hombres y mujeres a las prisiones o a la muerte, según sus propias palabras, y esto ya lo hemos leído hasta el cansancio. Y también dice, contradiciendo el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que después de predicar en Arabia, 3 años después fue a Jerusalén a pasar 15 días con Pedro, o sea, unas vacaciones con Pedro. En Gálatas 1:19 dice, no vi a ningún otro apóstol. Fue el primero que buscó a los apóstoles y no encontró a ninguno. No vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano de Jesús, el hermano del Señor. Jacobo, Santiago para nosotros en español. Y dice en Gálatas 2:7 que 14 años después de esto volvió a Jerusalén. Nos explica que junto con Pedro se repartieron vivir de los incircuncisos él y Pedro de los circuncisos. Qué bonito. En Gálatas 2:10 dice que Pablo va a los gentiles que desde luego no sabían nada de Jesús y solo le pidieron para poder predicar con el wide open, con el permiso de los que sí conocieron a Jesús, solo le pidieron dinero. Sí, así lo dice él. Solo le pidieron que no se olvidara de los pobres, pero no como el Papa hoy día, mandando bendiciones, no, que les mandara dinero, que les mandara bienes, que si él iba a recaudar entre los gentiles predicando a Jesús, pues los bienes que recaudara los compartiera con los pobres. Y como ellos no saben quiénes son pobres, pues siempre tiene que haber líderes. Se repartieron les escribe cartas, Pedro, otros que escriben en su nombre, y contradice en sus cartas y en todos esos escritos el libro de los Hechos, lo dije antes. Lo contradice en tiempos, en rutas y en formas, desde luego. Es una contradicción total. Pedro es tan, pero tan poderoso
que si le pide al Espíritu Santo que mate a alguien porque no le entrega todo su dinero, el Espíritu Santo lo obedece. Este que negó a Jesús, que no tenía legalmente ningún derecho a ir al cielo, pues controlaba desde la tierra al Espíritu Santo. Y lo vemos cuando mata el Espíritu Santo a Ananías y Zafira. Lo vemos en Hechos 5. Todo el relato es del 1 al 25. Porque engañar a Pedro y a sus vividores de su secta, era engañar a Dios. Ananías, le has mentido a Dios. Pedro encarna a Dios. Pedro, el que, repito, había negado, renegado y maldecido a Dios. Y Pablo, desde luego, en cuanto a maldiciones, no se queda atrás. Pero este es más interesante. Pablo maldijo a los evangelios, muchos que existían, que hablaban de la historicidad de Jesús. Si lo conocimos en la carne, no lo conocemos ya, no importa. Genealogías, no importa. Solo lo que yo les diga y punto, porque Él me lo dijo a mí. Se burla de las genealogías interminables de Jesús. Se burla de los mitos judíos y les llama literalmente, estas son palabras que están en la Biblia, chismes de viejas. Leámoslo en 1 Timoteo 4 al 7. Se burla de los nazrí o nazarios. Jesús mismo era un nazrí, según la Biblia. Pues dice que el pelo largo es para las mujeres. Presume que él subió al tercer cielo como ningún nacido de mujer lo hizo. Jesús nació de mujer y entonces ¿dónde se quedó él? ¿En el sótano? Pablo reniega de los escritos hebreos o el Tanaj. Crea un nuevo pacto. Por eso yo siento que muchos historiadores de tanto abolengo, de tanto respeto, que se han labrado un lugar escribiendo tantos libros, en conferencias que encontramos, que no toquen estos temas, que evadan estos temas, porque distraen y en cambio podrían ayudarnos a despejar nuestra mente mucho más y más rápido. Pablo crea un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva religión. En 1 Corintios 11:25, porque ellos dicen, estos escritores dicen que nunca rompió con el judaísmo. Por favor. 1 Corintios 11:25, 2 Corintios 3:6. Y esos libros todos reconocen que fueron escritos por Pablo. En Hebreos 8:13 dice, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Está hablando un judío. Pablo maldice todo y a todos, que termina maldiciendo su propio cristianismo. Esto, por eso les dije, es demasiado interesante. Pablo maldice todo y a todos. Y termina maldiciendo su propio cristianismo, su propia creación. En Romanos 9:3. Porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y en el 9:4 remata, que son israelitas, a quienes les pertenece la adopción como hijos, no a los gentiles. Y la gloria, no a los gentiles. Los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, no a los gentiles. Los gentiles son relleno. Estos dos son los pilares de la fe. Son los pilares apostólicos. No existieron. Es un engaño. Para vivir sin ir a la guerra y sin trabajar,
Todo mundo, sobre todo todas las sectas, vivir sin trabajar, usan una frase tan trillada. Dicen, ¿acaso el buey que trilla no es digno de su salario? Sí, inútil, de tu salario, de comer, de lo que te den. Que te hagan partícipe, perfecto. Y digno es, sí es digno. Pero hacerte rico predicándoles mentiras y es más, exigiéndole con la amenaza y el tormento de un tormento eterno, de un infierno eterno, de estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor te lo dice. El zángano se enriquece, pero a ti te predica que la riqueza es mala. No hagas tesoros en la tierra. Haz tesoros en el cielo, dámelos a mí. Las riquezas no son para ti, inútil. Pablo cambia la prédica de Jesús, el Mesías judío, el que sí existió, contra el pago de impuestos. Esto es fatal, por una prédica de esclavitud a Roma, servilismo total. Por eso triunfó el cristianismo de Pablo. Por eso triunfó sobre todos los demás cristianismos que surgieron y que vamos a ir explorando cómo fue que surgieron tantos y qué era lo que creían. En Efesios 6:5, recordemos, siempre existe la palabra doulos, esclavo. Pues bien, Efesios 6:5 dice, esclavos, obedezcan a sus dueños con temor y temblor, en sinceridad de corazón suyo, como al Cristo. Los esclavos deben amar a sus dueños como a Cristo. Bendito. En Colosenses 3:22 dice, los esclavos, repito, está escrito en griego doulos, esclavos, obedezcan en todo a sus dueños en la tierra, no para agradar a los hombres, sino por temor a Dios. Tú no pienses si estás agradando a un ser humano y que como ser humano todos somos iguales. No. Es que es un mandato divino. Tú sírvele. Obedece en todo a tu dueño aquí en la tierra, no para agradarlo a él, sino por temor a Dios. Te va a castigar si no lo haces. 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la doctrina que él estaba implantando. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, con todo gusto. Los violan, no importa. Los azotan, no importa. Ustedes están sirviendo a Dios encarnado en sus amos. Por ser creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Lean esto, no me crean a mí, lean esto en su Biblia, que todas vienen lo mismo. Versículo 3, Timoteo 6:3, 1 Timoteo 6:3. Él dice que Jesús enseñó esto como piedad. Claro, si buscamos concordancia, no existe concordancia con lo que está escrito en los evangelios. Amar a tus amos, servirles, doblegarte ante ellos y que esto sea un acto de piedad. Por piedad, abramos la mente. En Tito 2:9 dice, esclavos, a sus propios amos sujétense de manera agradable, no murmurando contra ellos. Más claro ni el chocolate. En Filemón 1:16 dice que está escrito que Pablo convierte a su fe a Onésimo. Y este pobre, la confesión de los pecados, le comenta a Pablo que era esclavo. ¿Y qué hace Pablo? Lo regresa a su dueño con una cartita para que lo trate bien. Pero lo regresa a su dueño, a Filemón 1:16. En Filemón 1:15 dice que
debe ser su esclavo para siempre. En 1 Corintios 7:19, la circuncisión no significa nada. ¿Cómo de que Pablo no rompía con los pactos de Dios? ¿Cuál Dios? Ahora Dios era él. 1 Corintios 7:19, la circuncisión no significa nada, ni la incircuncisión tampoco, solo guardar los mandamientos de Dios. Pero los pactos no, los pactos ya son viejos, ya no existe ese pacto, según Pablo y según el cristianismo. En 7:23, estamos hablando de Corintios, lo que todo el mundo dice que sí escribió Pablo. 7:23 dice, por precio fuiste comprado. Esto es hermoso. Por precio fuiste comprado. No te hagas esclavo de los hombres. Sí, una frase hermosa, pero ¿y los pastores? ¿Y los sacerdotes? Si tú ya fuiste comprado por precio, si Jesús, si Cristo ya pagó por tus pecados, ¿por qué tienes que estarle pagando toda tu vida diezmos a un ignorante, un salvaje, un tonto? Abre la mente. No les tengas miedo con sus inventos. En 1 Pedro 2:13 también, porque Pedrito, repito, predica exactamente lo mismo. Pues él tuvo una visión de Dios donde le decía que de todo se valía y le puso al Espíritu Santo sus órdenes. En 1 Pedro 2:13 dice, por orden de Dios, sométanse a toda institución humana, gobierno. Por eso triunfó en el Imperio Romano y por eso triunfa en todas las naciones cristianas. Por orden de Dios, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey o a cualquier superior. Versículo 14. Gobernadores, en el versículo 17 aclara, honren al rey. En el 18, sirvientes, sujétense a sus amos, no solo a los buenos. En el 20 te aclara, si son abofeteados, no importa, soporten. Esto es una burla. Estas son prédicas de sumisión, de esclavitud. Pero esto está en contradicción con lo que aparece en los evangelios, que presumiblemente enseñó Jesús. ¿Cómo fueron surgiendo esos diferentes cristianismos? ¿Qué pensaba cada grupo? Vamos a analizarlo, pero después de ver un personaje que sí es histórico, Juan el Bautista, y cuál es el origen de la palabra bautismo. Todo parte del río Jordán. Lo vamos a analizar. Saludos a todos.